último día de la semana. El Señor ha sido bueno, nos ha regalado una semana de trabajo, de bendiciones. Cada uno de nosotros tenemos muchos motivos para agradecer al Señor. Anoche tuvimos una linda reunión de oración aquí en mi casa. Por la gracia del Señor, habíamos casi 30 personas estudiando la palabra, orando y presentando el mensaje de salvación. El himno que acabamos de cantar dice: mi espíritu, alma y cuerpo. Hermano querido y hermana, la misión que el Señor nos ha encomendado es una misión integral. Debemos colocarle todo el corazón a esta obra de predicar la palabra de Dios. No debemos escatimar ningún esfuerzo. Yo me imagino cuando el Señor le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Era una misión imposible. Un grupo de personas pobres, de pescadores, de personas casi sin estudio, y decirles: vayan por todo el mundo. Solo piense cómo era la forma de transporte en ese tiempo. A lomo de camello, era el transporte más moderno que existía en esa época. Ir de una distancia a otra era días enteros para presentar el mensaje de salvación. Pero hermanos, si hay un tiempo en el cual se puede completar esa obra, se puede cumplir esa misión, es ahora. Hace poco una amiga me escribió desde España, me pidió que me conectara para tener unas conferencias también de una semana a través del Zoom. Y la verdad jamás me imaginé que pudiese predicar en España a más de 50 familias que se unieron en esa ocasión. Estuve predicando la palabra de Dios y también he tenido la oportunidad de predicar en Estados Unidos varias veces cuando me han invitado a través de estas redes sociales. Así que hermanos, predicar el evangelio a todo el mundo en este tiempo es posible gracias a la tecnología y gracias al poder de Dios. Tenemos una misión que cumplir, tenemos un desafío y es presentar a Cristo como el Salvador de nuestra vida, como aquel que ha cambiado nuestro ser, como aquel que ha hecho tantísimos milagros en cada uno de nosotros. Yo creo que usted tiene una experiencia que contarle a la gente. No se quede callado. A veces decimos: bueno, yo casi soy predicador, casi soy salvo. Ese casi es completamente perdido, ¿no es cierto? Casi salvo es completamente perdido. Del Titanic, el famoso transatlántico de más de 300 metros de longitud, en el cual se convirtió en el desastre marítimo más grande de la historia. Murieron más de 1.500 personas. En el año 1912, justamente el 14 de abril, se hundió el Titanic. Y es interesante, hermanos, que el Titanic llevaba gente que pensaba que era un barco que jamás iba a hundir. Pues la gente hoy en día piensa que a ellos nunca les va a pasar nada, que esa historia de que el mundo se va a acabar, eso es puro cuento, que son fábulas o que son mensajes alarmistas de gente sin oficio. No, mi querido hermano, es una realidad. Este mundo está llegando a su fin. Satanás lo sabe. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y mientras la gente duerme, mientras los hermanos de la iglesia duermen, sin cumplir la misión, el enemigo avanza destruyendo vidas y llevando gente a la ruina, al sepulcro, sin un conocimiento claro del mensaje de Dios. Por eso, hermanos, quise reservar este último mensaje de esta semana llamado o titulado Enseñar y curar, porque a eso fuimos llamados. Mire la misión que el Señor le dio a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8 dice: y yendo,
predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Mire, es posible que usted diga, ¿y cómo resucitamos muertos? Pues la Biblia presenta que mucha gente hoy está muerta en sus delitos y pecados. Hay mucha gente que ya piensa que está destinada a morir, que para su enfermedad ya no hay curación, que para su enfermedad ya no hay solución. Y déjenme decirles que mientras exista Cristo, hay vida eterna, hay solución. Viví en los Estados Unidos por espacio de 12 años y conocí a un compañero de trabajo, el pastor Alexis Grajales. Los médicos le habían diagnosticado un cáncer de colon y le dieron tan solo un mes de vida. Pero este hombre se aferró a las promesas del Señor, se aferró a la palabra de Dios, se aferró a la fe en Cristo. Y hermanos, se dio a la batalla de pelear por su vida y por la salvación de su familia. Tenía una bebé de tan solo un añito y él decía, yo no puedo permitir que mi hija se levante sin un padre. Y hermanos, mientras los médicos decían, usted no tiene sino un mes de vida, este hombre se propuso en el nombre del Señor dar la batalla a su enfermedad. Y recuerdo tanto que fue un centro de vida sana y por espacio de un mes estuvo en un régimen completamente crudista, cambió su forma de comer, se acostaba temprano, a las 6 de la tarde ya estaba durmiendo, se levantaba en la madrugada para alabar el nombre del Señor, para estudiar la palabra de Dios, se levantaba a hacer ejercicio. Y este hombre que yo lo vi prácticamente morir porque su aspecto era totalmente deprimente, de una persona enferma, avanzada con el cáncer, al mes regresó a su casa con un color diferente en su rostro. Estaba muy deteriorado, muy flaco por la pérdida de peso, por la falta de comida que siempre utilizaba. Pero cuando se fue a hacer el examen al médico, los médicos quedaron aterrados y dijeron, ¿usted qué se hizo? El cáncer prácticamente ha desaparecido de su cuerpo. Y para la gloria de Dios, han pasado ya cerca de 18 años después de haber recibido esa fatídica noticia. Y este hombre hoy sigue sirviéndole al Señor como pastor en los Estados Unidos. Un día le pregunté, dígame, ¿cómo lo hizo para curarse? Y me dijo, ¿usted quiere saber cómo yo lo hice? Lo invito para que vaya a mi casa una semana. Y lo acompañé una semana. Yo soy, además de trabajar en la obra médico misionera, soy autor de música. Él me invitó para ser el evangelista musical de una semana de conferencias que él tenía. Y hermanos, me enseñó todas las terapias a las que él se sometía y el régimen que él hizo, el cambio que él hizo sustancialmente en su vida. Y él me decía, Joel, ¿cuánta gente está malgastando su salud, durmiendo tarde, comiendo a deshoras, comiendo cosas equivocadas? Y dice él, si yo no hubiese hecho mi cambio completamente en mi vida, hoy estaría durmiendo en el polvo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, me dio vida nuevamente. Por eso el mensaje que el Señor le encomendó a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio y sanen muertos, limpien leprosos, es una realidad. La lepra del pecado es una realidad. La gente hoy quiere ser limpia del pecado, de la lepra del pecado, pero no sabe cómo hacerlo. Pues querido hermano, nosotros tenemos un conocimiento maravilloso que está en la palabra de Dios, que está en el espíritu de la profecía,
Dios nos ha dotado a nosotros de un conocimiento maravilloso, pero ¿qué hemos hecho con ese conocimiento? Dice el deseado de toda la gente, la página 313, nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Voy a repetir esa frase. Nuestra confesión de fidelidad. Quiere decir que cuando usted le cuenta a otros por qué usted sigue al Señor, usted está haciendo una bendición para revelar al mundo a ese Cristo maravilloso que vive en tu vida. Debemos reconocer su gracia, como fue dada a conocer por los santos en antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos a nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos de alabanza para la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obrará en la salvación de las almas. Si usted no le cuenta a la gente su experiencia de cómo Cristo cambió su vida, la gente no va a saber que Cristo es real. Mire, la gente ha escuchado muchas y muchas veces la historia de Jesús, de los milagros de Jesús en el pasado. Eso no transforma tanto las vidas como cuando la gente sabe y escucha el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida. Quiero decirles que he escuchado testimonios maravillosos de personas que nadie daba nada por ellos. Nadie. En Estados Unidos conocí un pastor que había sido indigente de la calle por muchos años. Y un día el Señor, en un acto de misericordia, lo encontró, lo levantó de donde estaba, lo sacó de las calles. Su mente estaba completamente nublada, entenebrecida por el pecado. Y ahora este muchacho dejó las drogas, dejó los vicios, empezó a asistir a la iglesia. Dios colocó medios para que este muchacho se fuera a la universidad, estudiara su carrera de teología y hoy en día es un pastor juvenil. Le predica a los jóvenes, le cuenta el testimonio, tiene incluso fotos de cómo él era cuando estaba en las calles. Hermanos, eso transforma vidas, eso transforma vidas. Y quiero decirte, mi querido hermano, que cuando Jesús sanó a los leprosos, allá en la historia, encontrado en el Evangelio, los leprosos venían porque era la última oportunidad que tenían de vivir. Ellos tenían dos opciones: regresarse al leprosario y esperar que la lepra se comiera poco a poco sus cuerpos, morir en el olvido, o tenían el desafío de ir a buscar a Jesús para decirle: Señor, cambia nuestra vida, límpianos de esta lepra. Y dice la historia que estos hombres se fueron aún sabiendo que si encontraban a la multitud podrían ser apedreados, corrieron ese riesgo. Dice que cuando se encontraron a Jesús cayeron postrados, deseado toda la gente, página 314. Dice, en el camino quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle la gloria a Dios. Los otros siguieron su camino olvidándose de aquel que los había sanado. Hermanos, ¿cuántos hay que hoy hacen todavía lo mismo? El Señor obrará de continuo para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen. Libra a los hombres de los peligros que ellos no ven. Envía a los ángeles celestiales para salvar de las calamidades, para protegerlos
de la pestilencia por donde anden en la oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. ¿Cuánta gente hemos orado por ellos y se han sanado? ¿Cuánta gente han estado al límite ya de la muerte ahora en la pandemia? Pasan el susto, pasan la enfermedad y vuelven a vivir una vida equivocada, una vida normal. O incluso si es miembro de la iglesia, en lugar de usar ese testimonio para convencer a otros del amor de Cristo, no hacen más que vivir una vida normal, una vida sin compromiso. Consejo sobre la salud, página 34, dice, Cristo es el Salvador del mundo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo sabe? Cristo es el Salvador del mundo, pero también es el Salvador tuyo. ¿Puedes decir en esta mañana, Cristo es mi Salvador? Durante su ministerio terrenal, los enfermos y los afligidos fueron el objeto especial de su compasión. Cuando envió a sus discípulos, los comisionó para que sanaran al enfermo, tanto como para predicar el evangelio. Cuando envió a los 70, también les ordenó que curaran a los enfermos, mientras predicaban el reino de Dios que estaba cerca. Primero debían atender la salud física para que se abriera el camino y la verdad llegara a sus almas. ¿Será que esa no es la misma misión que tenemos nosotros? Vayan y predican, pero primero sanen sus enfermedades. Hermanos, nosotros tenemos un conocimiento tan maravilloso. Está al alcance de cualquiera de nosotros. Es simplemente colocarnos dispuestos para decirle, Señor, úsame para esta obra. En el trabajo misionero que el Señor me ha encomendado de ayudar a la gente que tiene problemas del colon, he podido ver cualquier cantidad de personas recuperar su salud y la honra y la gloria sean para el Señor. Todos los días recibo llamadas, mensajes, todos los días en mi consultorio recibo gente que tiene problemas serios de salud. Y yo digo, Señor, gracias por usar a este pecador para una obra tan linda como es la de aliviar las enfermedades a la gente. Muchas personas de estas se regresan a sus casas con una oración, con un mensaje del amor de Cristo en sus corazones. Con cientos de ellos oro permanentemente. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted no puede hacer una obra semejante? No necesita ser un médico, simplemente ser un mensajero del Señor. ¿Quién no sabe que tomarse un vaso de agua tibia en ayunas alivia los dolores del estómago, mejora la digestión? ¿Quién no sabe que comer fruta en ayunas, pero no cualquier fruta, sino frutas digestivas, mejora la digestión y hace que la persona elimine todas esas heces fecales que lo mantienen trabado, que lo mantienen enfermo? Pero a veces nosotros, pudiendo orientar a nuestros vecinos o a nuestros conocidos, nos quedamos callados. Hermano querido, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y eso es lo que quiero terminar en esta semana, recordándote que hay una misión que cumplir. Dice, deseado a toda la gente, es página 316. Durante su ministerio, Jesús dedicó más tiempo a sanar a los enfermos que a predicar. Si usted revisa los evangelios, se va a dar cuenta que los evangelios están llenos de testimonios de cómo Jesús sanaba a los enfermos, al paralítico, al ciego, al mudo, a la persona que estaba poseída por demonios. Sus milagros, dice aquí, atestiguaban la verdad de sus palabras, que no había venido para destruir, sino para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Donde quiera que fuera, le predecían las nuevas de su misericordia.
le precedían. Donde había pasado los objetos de su compasión, se regocijaban en su salud y en el ejercicio de sus facultades recobradas. Se congregaban muchedumbres en derredor de ellos para oír de sus labios las obras que el Señor había hecho. Su voz era el primer sonido que muchos habían oído. Su nombre era la primera palabra que hubiesen pronunciado. Su rostro, el primero que hubiesen mirado. ¿Por qué no habrían de amar a Jesús y cantar sus alabanzas? Mientras él pasaba por los pueblos y las ciudades, era como una corriente vital que difundía vida, gozo, por donde quiera que él fuera. Ahora dice aquí la última parte, los seguidores de Cristo han de trabajar como él obró. Hemos de alimentar a los hambrientos, de vestir a los desnudos y de consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que se desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. Y para nosotros se cumplirá la promesa, irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, durante estos últimos años el Señor me ha permitido llegar a muchas iglesias. El año pasado tuve el privilegio de dirigir 21 campañas evangelísticas y muchas personas le entregaron su vida a Jesús. Pero durante el día estuve haciendo terapias, atendiendo enfermos y muchas personas también pudieron ser sanas. Muchas de ellas asistieron a las conferencias luego. Hermanos, una persona que encuentra sanidad es una persona que está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Quizás una persona no quiera saber de su iglesia. A veces nos enfrascamos en ese deseo. Yo voy a llevar a esa persona a la iglesia y yo lo voy a llevar. Llévalo primero a Cristo. Ayúdale a curar sus enfermedades. Muéstrale que estás interesado en su salud, en su bienestar. Y esa persona luego le abrirá el corazón a Cristo. Ese es el mensaje que debe reinar en tu corazón. Preocúpate primero por aliviar las enfermedades, por quitarle el alma, el hambre a esa persona que está aguantando hambre. Yo le pregunto, ¿en qué beneficio yo a mi vecino tan solo con hacer oración si él tiene hambre y no le llevo un pan, no le llevo la comida, no le muestro cómo Dios lo ama a través de las bendiciones que Dios me da cada día? Dice en la página 317 del Deseo de todas las gentes, el misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino puede conducir al pecador al médico, quien es capaz de limpiar el alma de esa lepra del pecado. Cuando las personas vienen en gratitud, algunas personas regresan, me traen frutas, me traen algún regalo, le digo, mire, la gloria es para el Señor. Es el Señor el que los ha sanado y los conduzco a Cristo. Dice, por medio de sus siervos, Dios quiere que los enfermos, los infortunados, los poseídos por espíritus malos oigan su voz. Mediante sus agentes humanos, desea ser un consolador cuyo el mundo no conoce. Nosotros somos esas antorchas que alumbran el camino de la gente para llevarlos a Cristo. Recuerden, no es usted el que cura las enfermedades, es Cristo que a través de usted realiza tantos milagros. Tanta gente necesita conocer de Cristo, el sanador. En la página 319 dice, habrán de contender con sus fuerzas sobrenaturales, porque las enfermedades son demonios que están encima de estas personas agobiándolas, pero se les asegura la ayuda sobrenatural, o sea, la ayuda de Dios. Todos los seres celestiales, ¿cuántos son todos? Están en ejercicio, están a nuestra disposición y hay más
que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante, el capitán de las huestes del Señor, baja para dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos se lo piden. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Dios. Hermano querido, no se deje abrillar por Satanás. Satanás te va a gritar al oído y tú, con tu vida, con tu pasado, porque el diablo nos recuerda siempre nuestros errores pasados y nos dice al oído, tú, ¿cómo se te ocurre ir a predicar? ¿Cómo se te ocurre ir a mostrarte como el gran embajador de Cristo si tú eres un pecador? Recuerda que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Para Jesús no cuenta tu pasado, para Jesús cuenta es lo que tú eres hoy. Si hoy te colocas en las manos de Dios, si hoy le dices, Señor, úsame en esta obra, quiero servirte, quiero llevar a un alma a los pies de Jesús. La educación, página 145, dice la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado, es la vida del que parece virtuoso, honorable y noble, pero en el cual se fomenta un pecado, se abriga un vicio. El genio, el talento, la simpatía y hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser casi los lazos de Satanás para traer las almas al precipicio de la ruina. Mire, hay mucha gente en nuestra iglesia que se disfraza, que llevan una vida doble, que utilizan el nombre de la iglesia para lucrarse. En el nombre de nuestra iglesia, mucha gente hoy está dando mal testimonio, hacen daño a la iglesia. Hermano querido, Satanás tiene agentes infiltrados en la iglesia para hacer daño. Dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. La incredulidad fomentada. ¿Qué cosa? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas, animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes de Satanás. Mire, cuando una persona afligida, angustiada, te busca a ti para que, para que tú le des una palabra de ánimo, pero tú dices, no, esos exámenes están terribles, no, pues la verdad hay que hacer poco porque no veo solución. Si el médico le dijo que es así, es así. Hermanos, los médicos pueden decir una cosa, pero Dios puede decir otra. Infúndele fe a tu familia, infúndele fe al enfermo, muéstrale que en Jesús sí hay solución, que Jesús tiene la última palabra. No lo desanimes. Ahora, hay personas fanáticas en la iglesia. Sí, hay muchas. El fanatismo ha hecho mucho daño en la iglesia. Entonces, la gente que llega a la iglesia y dice, es que me presentan el evangelio del no se puede, todo es no, todo es no. Pues muéstrale que en el evangelio también hay el sí, porque con Cristo todo se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en Cristo sí se puede. En Cristo hay sanidad, en Cristo hay salvación. Dice Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101. Habrán enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Y hace una pregunta, ¿estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Óigame, Satanás también va a hacer milagros para confundir a la gente. Cuando empecé mi ministerio en la ciudad de Cúcuta, conocí el caso de una familia. Tenían un muchacho en vida vegetativa,
cuadrapléjico, lo llevaban siempre en una silla de ruedas y no hablaba, no balbuceaba, no caminaba. Y alguien los animó para que fueran a una iglesia donde se hacía sanación. Y esta madre desesperada de cargar el lastre con ese muchacho de casi 25 años a cuesta, decidió ir a esta reunión de sanación, a esta iglesia. Pues vaya forma de entender las cosas. El predicador esa noche eh, habló, hizo una oración y este muchacho que jamás se había puesto sobre sus pies, se levantó y caminó. Era un milagro, pero esta mujer confundida decidió hacer un pacto de que jamás saldría de esta iglesia por el milagro que había visto. Su hijo volvió a caminar. Ahora se valía por sus propios medios. Y esta mujer, aunque toda su familia era adventista y toda su familia le mostró el peligro que ella estaba corriendo en apartarse de la verdad, había hecho ya un compromiso. Y hasta el día de hoy, esta mujer sigue asistiendo a esa iglesia, porque dice, esta fue la única iglesia donde hicieron milagros y donde me sanaron a mi hijo. Aunque el muchacho mentalmente no quedó bien, aunque no caminaba de la manera más correcta. Sin embargo, este acto de milagro amarró a esta mujer para vivir o para asistir a una iglesia que a las claras pues no contiene la verdad presente, ¿no es cierto? No practican la verdad presente. Y a veces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacer en esos casos? Una iglesia que hace milagros. Dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 60, Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando Israel iba a ser librado en Egipto. ¿Se acuerdan? Moisés hacía un milagro y Satanás con los encantadores, con los adivinos, con los magos que tenía Faraón, también hacía otros milagros. Así que Satanás tiene también capacidad para hacer milagros. Tengamos cuidado. Dice, deseado toda la gente, es página 320, pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que, él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo. ¿Cuál es la moneda del cielo? La verdad. La verdad que lleva su propia imagen de inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán preservar el evangelio con tacto y amabilidad divina. El espíritu que se manifiesta amable bajo la provocación hablará más eficaz en favor de la verdad que cualquier argumento, por enérgico que sea. Mire, hermano, hermana querida, Satanás obrará milagros para amarrar a la gente en el engaño y en el error. Pero el evangelio de Cristo transformará vidas, sanará personas para que sigan el camino correcto de Dios. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Conflictos de los siglos, página 609, dice, obra grandes prodigios, de tal modo que aún hace descender fuego del cielo a la vista de los hombres y engaña a los habitantes de la tierra por medio de las señales que se le ha permitido obrar. Apocalipsis 13, 13 y 14. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer,
sino que de hecho tendrán poder para realizar. Y ahí es donde está el peligro. Si tenemos un familiar al borde de la muerte y lo llevamos a un hechicero, a un brujo, a un encantador o a un predicador de esos mentirosos que encontramos en tantísimas iglesias, seguro que vamos a encontrar milagros, pero ¿son de parte de Dios? Mire, querido hermano y querida hermana, no es fanatismo, es realidad. Yo preferiría que mi familiar, mi hijo, muera en la verdad, a que sea sano y se mantenga en la mentira y en el engaño. Porque al final de cuentas, la enfermedad es un paso nomás a la muerte. Y el Señor asegura que los que mueren en Cristo resucitarán primero. Si una persona murió enferma, pero entregándole su vida a Jesús, es una persona que el Señor lo asegura para la vida eterna. En el día postrero el Señor lo levantará sin enfermedad para darle la corona de vida. Pero una persona que es sanada en una curación milagrosa como las que no, y se mantiene en el engaño, enseñando la verdad de que el domingo es el día del Señor, practicando cosas que no están en la palabra de Dios o viviendo una vida equivocada, pues el enemigo los asegura para su reino. Consejos sobre la salud, dice la página 16. Hay otro peligro al cual están especialmente expuestas las clases ricas, que constituyen un campo de trabajo para la misión, para el médico misionero. Son muchísimos. ¿Cuántos? Muchísimos los que prosperan en el mundo sin descender a las formas comunes del vicio y sin embargo son empujados a la destrucción por el amor a las riquezas. Escucha esto que me llamó la atención. Absortos en sus tesoros mundanales, son insensibles a los requerimientos de Dios y a las necesidades de sus semejantes. En vez de considerar su riqueza como un talento para ser usado para glorificar a Dios y elevar a la humanidad, la consideran como un medio para complacerse y glorificarse a sí mismos. Añaden una casa tras otra, un terreno tras otro, llenan sus casas de lujos, mientras que la escasez corre por las calles. En derredor de ellos hay seres humanos que se hunden en la miseria, en el crimen, en la enfermedad y en la muerte. Los que así se dedican en su vida para servirse a sí mismos no están desarrollando los atributos de Dios, sino los de Satanás. Mira, hermano, hermana querida, si yo quisiera hacer dinero, yo no dedicaría el tiempo para predicar la palabra de Dios. Simplemente me dedicaría a hacer consultas, a hacer tratamientos y mucha gente los convencería de que me entreguen su dinero con tal de mostrarles cómo curar sus enfermedades. Pero hermano querido, la misión que el Señor me encomendó es predicar la palabra de Dios. Hay muchas personas que han venido a visitarme, no tienen sus recursos. Les he regalado su tratamiento, les he dado esa bendición porque el Señor me ha bendecido en gran manera. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué no hacer lo mismo? Usted puede hacerlo también. Es posible que usted diga, pero yo no tengo mucho dinero, muchas riquezas. De gracias recibiste y das de gracias. ¿Cuánta gente pasa por tu vida inadvertida? ¿Cuánta gente tiene tantísima necesidad y nosotros lo mandamos con las manos vacías? Simplemente les decimos que el Señor te bendiga. Voy a orar por ti porque la verdad no tengo los recursos que otros sí tienen. Mira, ¿recuerdas la historia de la viuda? ¿Qué tenía la viuda? La viuda simplemente tenía una monedita equivalente a un pan. Se comería ese pan y luego se moriría. Pero esta mujer decidió hacer lo mejor que podía hacer y era entregarle todo a Jesús.
Esa moneda representa la oportunidad que Dios nos está brindando de hacer bien a la gente. Hermano querido, cuando somos obedientes a las leyes de la salud, cuando vivimos en el régimen alimenticio correcto, el resultado es que Dios nos va a dar la bendición. Nuestra salud se va a mejorar. Seremos un testimonio para la gente. Ahora, un peligro muy grande es que seamos únicamente ejemplo y testimonio y glorifiquemos al ser humano y no le demos la gloria a Dios. A veces hablamos tantísimo del médico que me dio estos remedios, del médico que hizo este milagro, del médico que me trató, pero no sabemos que detrás está Jesús, que es el sanador divino. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Y tú estás llamado a eso, a darle la honra y la gloria a Dios. ¿Quieres ser un misionero de talla mundial? Cuéntale a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. Dile a la gente que tú eres uno de esos tizones arrebatados del incendio y el Señor hará grandes cosas por ti. Si tú quieres que el Señor te use de una manera sencilla o grande, no lo sabemos cómo, el Señor lo va a hacer. Termino contándoles la anécdota de Charles Spurgeon, el gran predicador evangélico. Llevaba a miles de personas a los pies de Cristo. Y un día este hombre en oración humilde le dijo: Señor, muéstreme por qué yo tengo tanto éxito al predicar la palabra. Y el Señor en un sueño le mostró que había un hermano humilde y letrado de la iglesia que todos los días se arrodillaba y oraba por él, y que el éxito que él tenía dependía de las oraciones de este hombre. Hermanos, a veces pensamos que lo que hacemos es simple, pero no es tan simple. Conozco hermanas que se empeñan todos los días en llevar un plato de comida a ese vecino que aguanta hambre. Conozco hermanos y hermanas que mensualmente hacen un mercadito y se lo llevan a una familia. Conozco hermanos y hermanas que atienden a esa persona que no tiene familia, que está desvalida, que están pendientes, le ayudan a hacer el aseo una vez a la semana. Eso es la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Quieres orar conmigo? Y quieres pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un instrumento para el bien, para no vivir en mi egoísmo y en mi comodidad. Es posible que tú digas: yo ya me jubilé, yo ya estoy viejo para eso. No, el Señor te va a usar si tú se lo permites. Vamos a orar. Inclinemos la cabeza. Querido Padre, gracias por esta semana de bendiciones. El enemigo se ha inventado una gran cantidad de enfermedades para destruir a las familias y destruir el mundo. Pero Señor, tú has dicho en tu palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y como parte de esa obra salvífica, Señor, nos has elegido para este tiempo. Ayúdanos a hacer luz y bendición. Quizás como Moisés digamos: Señor, no tengo nada. Entonces tú nos vas a mostrar qué tienes en tus manos y de los recursos que tú nos das. Y de la nada, tú haces todo. Por eso, Señor, permítenos creer en tu poder y en tu misericordia. Ya has hecho Amén. milagros en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a contar de esos milagros a la gente para que crean que tú nos has enviado. Regálanos un resto de día feliz y prepáranos para tu santo sábado, Señor, que podamos ser también bendición en la iglesia. En tus manos nos quedamos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.